La Iglesia Bíblica Internacional le da la más cordial bienvenida a su serie expositiva de Hebreos. Vamos a comenzar o continuar, hermanos, realmente con la predicación del libro de Hebreos. Estamos haciendo un estudio expositivo y secuencial del libro de Hebreos, un hermoso, hermoso libro, un hermoso donde no solamente nos muestra a Jesús como superior a todos, sino que también nos enseña, nos anima, nos exhorta, nos enriquece en el sentido de saber cómo debemos relacionarnos con nuestro Señor. Cuando nosotros leíamos el libro de Levítico en la mañana, y como lo hemos ido leyendo tantas veces, hermano, era tremendamente difícil para el pueblo poder llegar en una forma libre y abierta a Dios. De hecho, el lugar santísimo o el atrio donde estaba realmente todo el pueblo para ministrar a Dios, el tabernáculo o el templo se dividía en tres áreas. La primera era el atrio externo, donde solamente los sacerdotes tenían la entrada. El pueblo no. El lugar santo donde ministraban los sacerdotes también diariamente por los pecados del pueblo. Pero el pueblo, no entraba. Y el lugar santísimo donde había un velo, hermanos, una cortina como las que nosotros vemos, generalmente en púrpura, que si tú traspasabas ese velo, te encontraba directamente con la santidad de Dios. ¿Y sabes qué pasaba cuando un sacerdote cualquiera osaba entrar a la presencia del trono de la gracia del Señor en ese momento? Hermano, la santidad de Dios lo mataba. No es que Dios sea malo, es que su santidad es tan grandiosa, tan espectacular, tan indescriptible, que es imposible para nosotros humanos evidenciar la gloriosa presencia de Dios y salir ilesos. Hermanos, eso es lo que tenemos que comprender. En ese tiempo, cuando hablábamos del tiempo de Israel y los sacerdotes y de los sacrificios, había un solo hombre, el sumo sacerdote. De hecho, el sumo sacerdote, el primer sumo sacerdote fue Aarón, y el sumo sacerdote tenía que venir de la tribu de Leví, una tribu separada para Dios. Todas las demás tribus del pueblo de Israel tenían su propia tierra y sus propias ganancias y ganados y agricultura, mas Leví tenía solamente al Señor. Leví era de Dios. Y de Leví, hermano, tenían que venir la casta sacerdotal y también la sumo sacerdotal. Ese sumo sacerdote que podía entrar una vez al año, hermanos, a la presencia de Dios mismo en el lugar santísimo, tenía que llegar tremendamente preparado. Tenía su vestido, tenía su efod, tenía su urim y tumim, que era un instrumento que se usaba para preguntar directamente la voluntad de Dios. Y Dios respondía a través del urim y tumim por sí o por no a las preguntas que se hacían. Pero también tenía una campana dentro de lo que era su traje, porque si ese hombre, que era el más santo del pueblo, entraba en una forma incorrecta al lugar santísimo de Dios, tampoco escapaba de la santidad de Dios. Hermanos, esto es lo que tú necesitas entender. La gloria de Dios, la santidad de Dios es tan grande que si tú te presentaras delante de ella te destruiría. No porque Dios es malo, sino porque es 3 veces santo. Santo, santo, santo. ¿Quién puede estar delante de la presencia de este Dios tan santo? Los que han estado en el discipulado entienden un poco más de lo que estoy hablando, ¿verdad? Pero esto es así. Cuenta la Biblia que cuando el templo, o en este caso el tabernáculo, estuvo listo, en un momento descendió la gloria de Dios, la que nosotros conocemos como la gloria Chequiná o Chicaina. Cae la gloria de Dios y llena todo el espacio a tal punto de que ningún hombre, ni sacerdote, ni nadie podía entrar. Solo la presencia de Dios estaba ahí. ¿Y sabes qué? El pueblo no tenía entrada a la presencia de Dios. El pueblo no podía ir al trono de la gracia. Tenía que necesitaba entrar a través de un sacerdote, y los sacerdotes necesariamente tenían que entrar a través del sumo sacerdote, y el sumo sacerdote necesariamente tenía que entrar con temor y temblor una vez que haya preparado y pagado por todos sus pecados antes, haya expiado. Hermano, no sé si notas esta transgresión, pero era tremendamente difícil llegar a Dios en ese momento.
tantas normas. No comas esto, ni esto. Inmundo serás. No sé cuántas veces lo leíste. Inmundo serás, inmundo serás, inmundo serás. Dice la Escritura que todos nosotros hemos pecado y no hemos alcanzado la gloria de Dios, o estamos separados de la gloria de Dios, estamos lejos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que inmundos éramos. Y como Dios es santo 3 veces, nada inmundo puede estar delante de la presencia de Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar en esto, en el libro de Levítico, de la ley, de cómo nos acercábamos o cómo se acercaba el pueblo de Israel, entenderás que era un tema de vida o muerte. De vida o muerte. No era un asunto de llegar y decir, ya, si yo total, es mi amigo. Yo soy tu amigo fiel. No, no era así. Era entrar, y si tú no eras llamado ni sacerdote ni sumo sacerdote, era morir. Pero hoy día, hermanos, es lo que vamos a ver. Tenemos un sumo sacerdote llamado Jesús. El nombre Jesús viene de Yahshua, que significa Yahweh salva. Jesús, el gran sumo sacerdote. El gran sumo sacerdote. El escritor de Hebreos ya había implicado esta idea de Jesús como el sumo sacerdote cuando estaba haciendo la comparación con los ángeles y con el pueblo que había sido construido a partir de ese apóstol llamado Moisés. Recuerdan que en ese contexto la palabra apóstol significa enviado, y Dios ha llamado a Moisés y lo ha enviado a una misión especial para lo que fue conocido como el primer éxodo. Porque me dicen ustedes primer éxodo, ¿cuándo hubo otro? No, va a haber un segundo éxodo, porque hay un segundo enviado, Jesucristo. El escritor de Hebreos ya nos había dado luces en cuanto a Jesús como sumo sacerdote. De hecho, Hebreos 2:17 en adelante nos dice así: por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, hablando de Jesús, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote de las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación de los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 3:1 nos dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. El autor de Hebreos ya nos está evidenciando algo, nos está dando unas pequeñas luces de apertura, así como cuando en un día totalmente nublado de pronto se hace un espacio entre las nubes y un rayo de luz del sol empieza a iluminar. Esto es lo que nosotros estamos viendo. Cómo viene un cambio para nosotros, cómo eso que antiguamente y en la forma de antaño era tan difícil, incluso imposible, hoy día quizás podemos comenzar a ver ese rayo de sol llamado el trono de la gracia del Señor. Y hablo de quizás no porque no podamos ir, sino porque solamente aquellos que son hijos de Dios pueden ir. Ese es el punto, y ese es el quizás. Antes de comenzar el desarrollo ya completo, quiero invitarle a sus Biblias, la versión de las Américas, Hebreos 4 del 14 en adelante. En esta ocasión no voy a pedir que se pongan de pie, solamente que me acompañen con la vista. Y dice así la palabra del Señor en Hebreos 4:14 en adelante. Dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados.
y puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo estaba sujeto a flaquezas, y por esa causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados tanto de sí mismo como por el pueblo. Y nadie toma ese honor para sí mismo, sino el que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. De la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente eterna de salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Señor, como cada domingo, entramos con temor y temblor delante de esta palabra, Señor. Padre amado, qué gran privilegio el que nosotros tenemos hoy de poder abrir tu palabra, poder entenderla en nuestra propia lengua. Señor, te damos gracias por aquellos hombres fieles que has usado para dejar la palabra, para traducir la palabra, y sabemos que esto fue a costa de sangre de muchos de ellos. Señor, te damos gracias también y te rogamos en esta hora, Señor, que también nos hagas tener ese celo santo de oír con temor reverente, de oír porque eres tú el que va a hablar en esta mañana, de oír porque eres tú el que quiere mencionar cosas importantes a su pueblo. Señor, no nos permitas desviarnos ni a izquierda ni a derecha, sino que permítenos aferrarlo a tu palabra y decir exactamente lo que tú tienes en esta hora. Que este predicador, Señor, no te sea estorbo por su falta de dicción, por su falta de elocuencia, Señor, sino que sé tú hablando al pueblo, así como lo hiciste con Moisés, a pesar de que él era tartamudo, y pudiste, Señor, hacerlo. Hazlo en esta mañana. Habla, Señor, a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, mis amados hermanos, lo primero que nosotros tenemos que ver en esta mañana, y esto es como un aliento para ustedes, un punto que es aliento para continuar, aliento para continuar. No sé si tú hoy has llegado cansado, cargado, con alguna enfermedad, con alguna incertidumbre, con alguna necesidad. Quizás tu familia está lejos, quizás tu esposa está lejos, quizás tu esposo está lejos, quizás no ves a tus padres en años, quizás tantas cosas, hermano, y hay tantas cosas que afligen tu corazón en esta mañana. Quizás tú mismo estás luchando en esta hora con esta palabra de Dios, quizás tú mismo estás luchando con el predicador, quizás estás luchando contra sueños, estás luchando contra tantas cosas. Pero hoy tengo que decirte una cosa de parte del Señor. Él tiene aliento para ti, para que tú puedas continuar. Para que tú puedas continuar. Y déjame expresártelo así. Hebreos 4:14 dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote. Y comienza el escritor de Hebreos inmediatamente haciendo una diferencia radical entre todos los sumos sacerdotes que hubo antes de Cristo, porque los sumos sacerdotes que entraban vez tras vez, año tras año, al día de la expiación, ellos tenían la mala costumbre de envejecer y morir. Por lo tanto, un sumo sacerdote no era suficiente, porque ¿quién podía ministrar las siguientes generaciones? Y hermano, el tal sumo sacerdote moría y tenía que entre los sacerdotes levantarse uno nuevo, pero ese empezaba a envejecer y al tiempo también moría. Y así, cada sumo sacerdote que se presentaba una vez al año delante de la presencia del Señor, llevando los pecados del pueblo, hermano, no era suficiente, porque cada vez había que comenzar de nuevo. ¿Cuántos aquí tienen varios hijos? Nosotros teníamos un hijo, ¿verdad? El primogénito que va a su primer día de clases, digamos que es prekinder, y lo vas a entregar y lloras por él porque él está ahí en su primer día de clases. Recuerda todo lo que vino a tu mente cuando nació, el tiempo de los pañales, sus primeros pasos como Tiago y otros así, hasta que él llega y había dos posibilidades: o él lloraba o te decía, vete, yo estoy bien. Muy maduros, ¿verdad? Y cuando este niño empezaba a pasar todas las etapas y después venía primero, segundo, la enseñanza media, la universidad,
y viste que pasó todo el tiempo, pero de pronto ves que vienen otros niños. Y esos niños, ¿sabes dónde piensan? ¿Dónde comienzan? En el mismo lugar que comenzaron tus hijos hace mucho tiempo. Esto es lo mismo que pasa con los sacerdotes, hermanos. Ellos venían, ministraban, crecían, se envejecían, morían, pero tenía que comenzar el ciclo otra vez. Entonces, el escritor de Hebreos dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote, hablando de Jesucristo, porque Él no es un sumo sacerdote cualquiera, es el eminente super sacerdote, el supra sumo sacerdote, el gran, el excelso sumo sacerdote, puesto que este sumo sacerdote, hermanos, ni nació, ni envejeció, ni morirá. Él es eterno por los siglos de los siglos. Por lo tanto, nosotros hoy, hermanos, no como ese pueblo que ambicionaba entrar a la presencia de Dios y no podía, nosotros hoy tenemos un gran sumo sacerdote que no va a morir y que no va a dejar de ser suficiente para nosotros en esta hora y en estos días. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos. Hermanos, este sumo sacerdote Jesús no tenía la necesidad de cruzar una vez al año en el día de Yom Kippur el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Yo no sé si logras captar la idea, pero quiero hacértelo simple. Imagínate por esta vez que eres tú el hombre escogido por Dios para entrar al lugar santísimo y llevar la carga de pecados de todo el pueblo de ese año. Eres tú. Tú eres el sumo sacerdote hoy. Y la noticia es esta. Mañana debes cruzar la cortina. ¿Cómo estarías? Mañana debes cruzar la cortina. Tienes que saber lo siguiente. Si tú no estabas preparado, mañana es tu último día de vida. ¿Logras entender? Entonces, hermano, estos sumos sacerdotes tenían que prepararse también para poder entrar a ministrar la presencia del Señor, ministrando primero por sus propios pecados, sus propias falencias, sus propias necesidades, porque eran hombres falibles, eran hombres vulnerables, con tentaciones, igual que tú, igual que yo, con necesidades, con sueños, con ambiciones, pero hermanos, si ellos no lograban ponerse en orden, al cruzar esa cortina, ellos morían. Ellos morían. Pero nuestro gran sumo sacerdote, hermanos, no tuvo que cruzar una cortina, sino que Él cruzó la cortina de los cielos. En un momento de la historia, hermanos, Él rasgó no solamente el velo del templo cuando dijo Tetelestai, sino que en un momento antes de eso, 33 años antes, cuando se pone de pie, cuando deja el trono, cuando toma su corona y la deja a un lado, y hermanos, Él se vierte cruzando ese tercer cielo hasta llegar hasta nosotros. Él atraviesa la cortina de los cielos para poder llegar a esta humanidad, para poder vivir lo que tú has vivido. Hermanos, ¿tuviste necesidades de que cambiaran tus pañales cuando niño? Él también. ¿Tuviste necesidades de que te limpiaran tus inmundicias? Él también. Hermano, tú te caíste cuando eras niño y te pelaste la rodilla y lloraste y tuviste una mamá que te consoló y te limpió y te sanó y que tú buscabas el parche curita para poner. Bueno, probablemente sin el parche curita, pero Él también. Hermanos, quiero que entiendas en esta mañana que nuestro Señor Jesús, que se presenta hoy día como el gran sumo sacerdote, experimentó todas las cosas que tú fuiste experimentando desde que llegaste a esta tierra. Incluso más. Entonces, tenemos este gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es eterno. El Hijo de Dios ha estado desde la eternidad y estará hasta la eternidad. Pero Jesús, conocido como Jesús de Nazaret, Él fue engendrado en un momento en el vientre de una joven judía, ahí en Israel hace ya más de 2000 años. Y en ese momento nosotros conocemos a Dios hecho hombre, a Dios hecho carne. Esto es lo que nosotros entendemos como la kenosis. Kenosis es un término
teológico que nos habla del desprendimiento de la deidad plena de Jesús para poder ser un hombre. Piensa en esto. Si Jesús no se hubiera despojado en cierta manera de su deidad, ¿cómo podría haber caminado en medio de los hombres y no haber dejado una cantidad de muertos a su paso? Imagínate Dios caminando con esa tremenda gloria, hombre que se acercaba era hombre que moría. Jesús, hermanos, tuvo que velar su gloria, tuvo que bajar la intensidad a su gloria para no destruir con su santidad y esa gloria a los que venía a ministrar. Eso se llama kenosis. ¿Qué quiere decir? Él sigue siendo Dios, sí, pero velado en su gloria. Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo hombre. Cuando nosotros pensamos, y habían grandes disputas teológicas a través de los siglos, grandes concilios se hicieron a través de la historia para llegar a la siguiente conclusión. Y algunos hombres dijeron, Jesús es 50% hombre y 50% Dios. Pero no calzaba todavía y todavía era difícil entender el concepto. Hoy día nosotros a través de la Escritura llegamos a entender que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Y se nos hace otro problema porque ahora tenemos un 200%, ¿verdad? Pero bueno, ese es el punto. Jesús es 100% hombre, 100% Dios y Él hace esa kenosis. Él se despoja de sí mismo para venir y traspasar la cortina de los cielos y llegar a esta humanidad precisamente para una labor mucho mayor que ha sido entregado. Pero nosotros tenemos que entender eso, hermano. Fue nuestro Señor Jesucristo el que descendió de los cielos a esta tierra y se humilló tomando forma de hombre. Y es una humillación ser hombre. Muchas veces nosotros en diferentes clases sociales podemos sentirnos muy buenos, una buena colonia, un buen perfume, pero hermanos, todavía tienes que hacer cosas que son no agradables, ¿verdad? Todavía tienes que lavar cosas que son no agradables, ¿verdad? Todavía desprendes olores que no son del todo agradables, ¿verdad? Y esto no importa con la escala social que tengas. Por ahí dicen que los ricos no tienen baño, porque ellos no tienen necesidades. Pero eso no es verdad. Ellos también tienen las mismas necesidades que todos porque siguen siendo hombres. Pero piensa en lo siguiente. Jesús también tuvo las mismas necesidades que nosotros hemos tenido. Increíble. Y no solamente Jesús así, sino que piénsalo ahora como el Dios eterno y de los cielos, que trascendió todas las cosas. Entonces, cuando dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Retengamos nuestra fe. Escribe Phillips Hughes, la fe es aquella creencia que se atesora internamente en el corazón y que también se profesa externamente ante los hombres. Lo repito para ti, la fe es aquella creencia que se atesora internamente en el corazón y que también se profesa externamente ante los hombres. Esto es lo mismo que nos enseña Romanos 10, 9 y 10. Romanos 10, 9 y 10, por muchos años, de hecho probablemente por casi 200 años, cuando en 1820 un hombre de corte pelagianista llamado Charles Finney inventó la silla del arrepentimiento, se comenzó a usar este versículo para que tú tuvieras que hacer algo para lograr tu salvación. En este caso, así como las iglesias católicas hacen un bautizo de los niños para declararles salvo, en la gran mayoría de las iglesias evangélicas también tienen un rito de salvación. Ese rito de salvación se llama confiesa al Señor Jesús e invítalo a tu corazón. Ese rito jamás ha sido lo que la Biblia dice. La fe dice que parte primero en tu corazón y de dónde después se expresa hacia lo externo. No es al revés. Hermano, no tienes tú que confesar el nombre de Jesús para ser salvo. Tú vas a confesar el nombre de Jesús cuando tú ya seas salvo. Déjame exponértelo así, para que puedas entender ese contexto de Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Y muchas personas piensan que tú tienes que hacer una oración o una confesión para alcanzar esa salvación. Eso está lejos de ser así. De hecho, eso es más bien un experimento psicológico conocido como conductivismo, que viene de ahí de la idea de la escuela de Pavlov, donde te condicionan para pensar que eres algo cuando realmente no lo eres.
te condicionan para pensar que tienes algo cuando realmente no lo tienes. Déjame explicarte un poco mejor lo que ese contexto en el original significa. Quiero llevarte al siglo I. En el siglo I, imagínate que tú eres un obrero, un jornalero que está trabajando en el Imperio Romano y estás ahí con chuzo y picota y pala trabajando en un grupo de, 20 jornaleros, donde tú eres el único cristiano, donde tú eres el único que ha conocido al único y Dios verdadero, Jesucristo. Y eres salvo. Y a lo lejos escuchas que viene una procesión de una curia romana, estos soldados que vienen marchando. Y vienen marchando hacia donde tú estás y tu corazón empieza a latir más rápido porque sabes lo que significa. Y cuando los tienes a la vista, estos soldados traen a sus hombros un altar con la imagen de César. Recuerda que en ese tiempo César es Dios. Traen un altar y dejan el altar, toman sus lanzas y llaman a todos los hombres. Ustedes dejen de hacer lo que están haciendo, vengan y adoren a César. Y uno por uno de esos hombres comenzó, hermanos, a acercarse, tomar un incienso, prenderlo y decir, César es el Señor. O Curio César, César es el Señor. Y así uno por uno lo hacían y adoraban a César como un proselitismo normal de esa época. Mientras tanto el cristiano pasaban tantas ideas por su mente, tantas cosas por su corazón, que vio cómo uno a uno fueron pasando cada uno de sus compañeros, hasta que ya no quedó nadie más que él. Y llega el momento donde los soldados lo quedan mirando y le dice, tú, ven y adora a César. Y el hombre, con el temor en su corazón, tratando de avanzar y pensando mil cosas, llegó enfrente del altar de César. Pero no hacía nada. Los soldados le decían, tú, adora a César. Di, reconoce, César es el Señor. Y él estaba en silencio. Apuntalado con la lanza, lo vuelven a insistir y le dicen, tú, adora a César. Y él se pone de pie, como un soldado, como un guerrero, y dice, Curios Jesús, Jesús es el Señor. Y ese reconocimiento, hermano, costó su vida. Lo que ese versículo de Romanos 10, 9 y 10 quiere decir, no es que tú vas a confesar el nombre del Señor para salvación. Quiere decir que cuando tú seas salvo, hermano, no vas a poder dejar de confesar el nombre del Señor, aunque eso te cueste la vida. Muy diferente. ¿Cuántos hoy día en esta hora podrían decir Jesús Curios, a pesar de que eso les cueste la vida? Jesús es el Señor, sabiendo que hay pena de muerte por esa confesión. Eso quiere decir, hermanos, entonces, cuando dice la Escritura, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque Él es el gran sumo sacerdote que ha venido y ha pagado nuestros pecados de una vez y para siempre, y que Él estuvo en el cielo y estuvo en la tierra y estuvo muerto y resucitó y estuvo ahí, hermano. Entonces, ¿cómo dudar de este Jesús? Por lo tanto, el Señor te da un aliento para que tú puedas continuar en tu vida. No importa lo que esté ocurriendo, no importa las necesidades, no importa las distancias. Jesús es el Señor y Él sigue siendo tu sumo sacerdote. Por lo tanto, hermano, retén tu fe. Retén tu fe. Que nada te haga dudar. Que ni aunque los vientos se muevan, aunque el terremoto venga, hermano, que nada venga. Va a llegar un día donde Dios va a destruir todos los elementos. Tú hoy día estás confiando en que esa silla te sostiene, que este piso te sostiene y tienes fe en eso, hermano, pero si se trastocara esto, si esto se tambaleara al punto de que tú vas a pensar que vas a perder tu vida, ¿seguirías teniendo fe o saldrías corriendo despavorido? De eso se trata. Hermano, no importa lo que esté ocurriendo en tu vida. No importa lo que esté pasando en tu mente, las aflicciones, las necesidades, las luchas psicológicas, todo lo que esté pasando en tu vida, no importa, porque tú puedes, hermano, tomarte de ese Señor Jesucristo que traspasó los cielos, que es el gran sumo sacerdote, y poner tu fe en Él, porque Él no va a fallar. Hermano Mario va a fallar. Hermano José
va a fallar. El pastor va a fallar. Hermanos, Jesús jamás va a fallar. Nunca. Tú puedes depositar tu plena confianza en Él. Y hermano, retén tu fe. Retén tu fe. Y si hoy día, en esta mañana, no conoces eso de qué es esa fe tan grande que me puede dar ese consuelo, entonces necesitas entender que esa fe proviene de Jesucristo, el autor y consumador de la fe, y que tú tienes que aferrarte a creer en Él y que Él ha hecho todo lo que nosotros jamás podríamos haber hecho. Este es un gran aliento para poder continuar. ¿Qué enfermedad te aflige? No importa. ¿Qué dolor? Retengamos nuestra fe, hermanos. Esto fue lo mismo que dice Philip Hughes. La fe es aquella creencia que se atesora internamente en el corazón y también se profesa externamente ante los hombres. Tú no puedes profesar una fe que no tienes. Tú no puedes evidenciar con tu vida algo que efectivamente no crees. Hermanos, solamente aquel que cree es alguien que va a evidenciar eso que cree, no solamente en palabras. Hablar es fácil. Hay un dicho que dice, hablar es gratis. Pero esto no se trata de hablar, se trata de ser. Tampoco se trata de hacer, se trata de ser. El que hace solamente es un legalista, tratando de justificarse a sí mismo, tratando de obtener algo, pero no es. Mientras que el que es hijo de Dios, todo lo que va a hacer, lo hace porque está en su naturaleza. Muy diferente. Muy diferente. Hablando de naturaleza, recordé una ilustración que viene al caso. Es conocido que es el escorpión y la rana. Cuenta la historia que hay un escorpión en la orilla de un río y viene una corriente que va a destruir todo. Y hay una rana que está pasando ahí y que podría salvarlo. Y el escorpión le dice, por favor, rana, y le ruega, ayúdame que muero. Viene el agua y voy a morir. Y la rana lo queda mirando y dice, ¿tú crees que estoy loca? Tú eres un escorpión, tú tienes veneno. Si yo te ayudo a cruzar, entonces tú me vas a picar y voy a morir. Y el escorpión le decía, no, esto es imposible. Piensa lo siguiente, si yo te pico, yo muero también. Sálvame, por favor, sálvame. Y fue tanto el clamor del escorpión que la rana en un momento cedió y dijo, ok, yo te voy a ayudar porque entiendo que necesitas para vivir. Fue la rana, subió el escorpión y estaba cruzando en la mitad del agua cuando la rana sintió el pinchazo en la espalda. Y la rana se da vuelta y le dice, ¿qué estás haciendo? Me vas a matar y vas a morir. Y el escorpión le dijo, lo siento, es parte de mi naturaleza. Hermanos, la naturaleza del hombre pecaminoso le lleva a hacer eso, pero la naturaleza del hombre que ha sido regenerado, nuevo en Cristo, va a llegar a hacer cosas, hermanos, como dice la Escritura, va a retener su fe, va a confiar en el sumo sacerdote que está ahí puesto por nosotros. Entonces, esto es, hermanos, porque no tenemos, dice la Escritura, el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Hermanos, y aquí es donde tú tienes que entender que este escritor dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de ti, que no sepa cuáles son tus flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros. Esta es una doble negación. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda. Esto quiere decir que sí puede, que tenemos un sacerdote que expresa una idea positiva. Sí tenemos un sumo sacerdote altamente exaltado que puede descender hasta nuestro nivel. Hermano, muchas veces he tenido conflicto con pastores, con misioneros, generalmente norteamericanos, no digo que sean malos, pero
cuando yo pienso, cuando he tenido esas conversaciones y les digo, hermano, pero ¿cómo tú es posible que estés ministrando en una iglesia, quizás en un lugar que sea de escaso recurso, tu congregación es gente realmente pobre, pero tú vives como rico, ni siquiera vives entre medio de ellos? No, es que hay que marcar las diferencias. No, no hay que marcar ninguna diferencia. Esto es como decir que Jesús, hermano, quiso morir en la cruz, pero sin hacerse hombre, sin dejar su corona, sin humillarse, hermanos. Si nosotros hemos sido y hemos entendido lo que es el ministerio, debemos hacernos a todos lo que ellos son para poder alcanzarlos. Jesús no vino a la tierra para llegar a nacer en una cuna de oro, en un palacio. Él vino como un humilde bebé a vivir, a nacer en un pesebre, hermanos. Él estuvo entre nosotros. Él se hizo como uno de nosotros. Él fue como tú. Tuvo tus necesidades, tuvo tus angustias, tuvo tus dolores, tuvo sus llantos. Tú sabes que la Biblia dice que Jesús sufrió, que se partió su corazón, que Él lloró, que Él tuvo 1001 decepciones, que muchos le abandonaron, que muchos le dejaron. Entonces, hermanos, el escritor de Hebreos sabía que esta enseñanza de Jesús como sumo sacerdote iba a afectar a esa congregación que estaba oyendo, porque ellos, hebreos, habían conocido lo que la función del sumo sacerdote era. Y cuando él estaba mostrando que Jesús era ese sumo sacerdote siendo hombre, hermanos, ellos podían depender y confiar plenamente de ello. Ellos tenían que sufrir dificultades tal como tú los tenías que sufrir. Los receptores originales de hebreo estaban viviendo persecución tanto como tú podrías tenerla, o como ya lo tienes quizás en tu trabajo, con tus amigos o en la universidad, y van a venir persecuciones mayores que esta, hermano. Y también ellos también van a ser aislados por parte de los judíos o por parte de las sectas. ¿Has sido aislado por parte de Jesús? Yo sí, hermanos, yo he sido aislado por causa de Jesús. Ha habido dictámenes ungidos para que no hablen con tal persona, porque tal persona puede conmover tu fe. Hermano, ¿quién en este mundo tiene tanta potencia para cambiar la fe de una persona? Si esa fe es verdadera, si es la fe sobrenatural que te ha dado el Señor, ¿alguien puede tocarla? No. Pero estos hombres que temen a la verdad empiezan a sectarizar, a separar, a apuntar a aquellos que con temor y temblor dicen: Jesús es el Señor. Mi amado hermano, en esta mañana seguimos avanzando con lo que estos hombres podían haber pensado. ¿Entendería el sumo sacerdote altamente exaltado sus debilidades si ellos no llegaban a confesarlo públicamente? ¿Qué quiere decir esto? ¿Sabía el sumo sacerdote que podían morir si yo lo confesaba? Sí, el sumo sacerdote sabía, hermanos. Sabía qué consecuencias podías tener tú si confesabas a Jesús. Sí. ¿Podía entender tu situación? Sí. ¿Estuvo aislado? Sí. ¿Fue acusado? Sí. ¿Injustamente? Sí. Entonces, mis amados hermanos, cuando nosotros pensamos en esto, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, muchos de nosotros, en el sentido jocoso, quisiéramos que esto fuera literal, ¿no es cierto? Todos nosotros queríamos tener esas flaquezas, pero de flaquitos, ¿no es cierto? Hay algunos que estamos más gorditos, nos gustaría tener esas flaquezas, pero no es el contexto ahí. El contexto ahí es nuestras debilidades, en nuestras necesidades, cuando nosotros flaqueamos. ¿Cuántas veces has flaqueado tú? Tú sabes a qué se refiere esto, porque esto lo estás hablando a todos nosotros, cuando hemos fallado, cuando estamos por caer, cuando estamos cansados, cuando estamos tentados y somos vulnerables. Bueno, Él también lo tuvo. Él también estuvo tentado, Él también fue vulnerable, Él también tuvo esas flaquezas. Dice, porque Él ha sido tentado en todo como nosotros. Jesús recibió las mismas tentaciones y más que nosotros, con una diferencia, que Él no sucumbió, Él no pecó. ¿Cuántas veces nosotros hemos luchado con aquel pecado que siempre viene a nuestras mentes?
No sé, imagina avaricia, imagina lujuria, imagina gula, cualquier cosa que pueda venir a tu mente. Y tú estás ahí luchando y no, Señor, yo quiero mantenerme fiel, yo quiero tener ese control, quiero tener ese dominio propio que viene de ti. Y se te pone la tentación ahí, viene la flaqueza y terminas de lleno en eso. Pasan unos minutos, te miras al espejo y te sientes como culpable. Nadie me entiende. Me siento tan mal. Nadie podría vivir esto. Hermanos, Jesús estuvo ahí y tuvo las mismas tentaciones que tú. La única diferencia es que Él no sucumbió a eso. Nosotros tenemos que entender que Jesús es totalmente conocedor de nuestra naturaleza. Es tocado por el sentimiento de nuestras debilidades, dice Scott. Él ha sido tentado, tanto en profundidad como en alcance, en toda forma posible. Nada de la experiencia humana le es ajeno porque Él mismo lo ha sufrido. Piensa en esto. Él ha sido tentado tan intensamente como lo somos nosotros. El escritor añade una frase calificadora que dice, pero Él lo hizo sin pecado. Piensa en esto. Cuando Jesús estuvo en el desierto, Jesús experimentó hambre y el demonio le tentó insinuándole que transformara las piedras en pan. ¿Hay una tentación ahí? Sí. Mientras colgaba de la cruz, hermanos, se burlaban de él los sacerdotes más importantes y los maestros de la ley y los ancianos y le decían, si tú eres el Hijo de Dios, entonces baja de esa cruz. Otros decían, a otros salvó, pero ¿no puede salvarse a sí mismo? Hermanos, se estaban burlando de él, se estaban mofando de él, estaban tentándole para que él en algún momento hiciera esto. Y miriadas de ángeles vinieran a su rescate y destruyeran a todos sus enemigos. Yo no logro comprender, si trato de pensarme, porque el libro de Hebreos también habla de ángeles. ¿Tú sabes cuántos millares de ángeles estaban alrededor de ese momento en la cruz? Viendo a su Señor, el autor y consumador de la creación. Viendo a Dios, a quien rendían su pleitesía, a cual decían, tú eres el Cordero, por el Cordero y la gloria, y podían entregar toda su vida, viéndolo ahí sufrir en agonía. ¿Y cómo todos esos ángeles estaban desesperados por hacer algo? Una voz, un gesto, una señal del Señor y ellos caían en picada y destruían a todo lo que estuviera ahí. Imagínate esa tensión de ese ángel que estaba listo con sus armas, que tiritaba porque estaban haciendo eso al Señor. Yo no sé si te ha pasado cuando atacan a alguien que tú amas, cómo te pones rojo y tiritas, y si tienes la oportunidad saltas, pero inmediatamente las palabras fluyen y vienen las defensas. Así estaban esos hombres, esos ángeles, esos seres angélicos poderosísimos. ¿Sabes cuántas señales le dio Jesús? ¿Cuántas órdenes dio Jesús de ataquen? Ninguna. ¿Sabes por qué lo hizo? Porque Él vivió las tentaciones que tú vives, porque Él experimentó las sensaciones que tú has vivido, porque Él vio la cautividad en la que estabas. Y porque si Él hacía eso, hermano, no había ninguna esperanza para ti. Ninguna esperanza para ti. Fue llevado al matadero como un cordero y no abrió su boca. Pudo haber tenido la tentación de decir el Señor, bueno, ¿por qué tengo que estar aguantando eso? ¿Soy yo Dios o no? ¿Era Dios? Sí, sigue siendo Dios. Pero lo hizo y aguantó la tentación y tuvo victoria sobre eso. Entonces, mis hermanos amados, las tentaciones que sufrimos nos llegan de acuerdo a la capacidad con que nosotros también podamos soportarla. El ojo cuidadoso de nuestro Señor está siempre sobre nosotros para que no sucumbamos. Dice Pablo en 1 Corintios 10:13, ninguna tentación os ha sobrevenido que no sea la que en común al hombre. Y Dios es fiel. Él no dejará que seáis tentados más allá de lo que podáis resistir. Pero cuando sois tentados, Él también os dará la salida para que podáis soportarlas. Las tentaciones, las pruebas, hermanos, que uno puede decir son muy difíciles,
aún así Dios lo usa para su gloria. La palabra tentación o prueba tiene como un origen en el griego espeirazo. Y de acuerdo al contexto va a definirse si es prueba o tentación. Prueba es algo que se te pone ahí para ver si tú logras obtener un triunfo. La idea de la tentación es como cuando tú armas un lazo para ver si algo cae ahí y le pones un lazo y pones ahí algo que pueda servir como carnada y lo que esté, toma la carnada y lo atrapa el lazo. Esa es la tentación. Y eso es lo que nosotros estamos constantemente. Pero hermano, debes saber que la prueba viene de Dios, pero dice la Escritura que Dios no tienta a nadie. Satanás es el tentador, Dios pero permite la tentación para transformarlo en una prueba. Y dice la Escritura, hermanos, que toda prueba viene de parte de Dios en ese sentido, y que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pastor, tú estás loco, pero esta enfermedad me ayuda bien, pero que yo esté cesante me ayuda bien. Hermano, todas las cosas en su justa medida te ayudan a bien en el propósito que Dios está cumpliendo Dios con tu vida. Nosotros, amados, sin embargo, nunca seremos capaces de sondear la profundidad de las tentaciones que Cristo sufrió, y sin embargo, Él sufrió la profundidad y el poder de las tentaciones y las venció sin pecado. ¿Es Jesús entonces capaz de compadecerse de nosotros? Sí, mi amado. Dice John Albert Bengal, la mente del Salvador percibió mucho más agudamente que nosotros, que somos débiles, las formas de la tentación. Jesús anticipaba las tentaciones que nosotros vamos a enfrentar, las siente totalmente como nosotros las sentimos y es capaz de ayudarnos a los que somos tentados. Y aquí es donde está la otra idea del sumo sacerdote, no solamente en la parte de la mediación delante de Dios, sino que también, hermano, de anticipar a las tentaciones que tú vas a venir y también ponerse delante de tú para ayudarte. Para ponerse delante de ti para ayudarte. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener como un aliento para continuar. ¿Hace cuánto está el esposo fuera? ¿Hace cuánto está la esposa fuera? ¿Hace cuánto está el hermano sin trabajo? ¿Hace cuánto está sufriendo la prueba? ¿Hace cuánto que tengo que esperar los exámenes? ¿Hace cuánto que viene? Jesús ya se anticipó a todo eso, hermano. Y en esta mañana te dice, ¿sabes qué? Hay aliento para que tú continúes, no desfallezcas, no desfallezcas, no desfallezcas. Un segundo punto, hermanos, a desarrollar es habilitación como sumo sacerdote, la habilitación como sumo sacerdote, y eso está en Hebreos del 1 al 3. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que Dios se refieren para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Y es aquí donde dice que los sumos sacerdotes en general son tomados de entre los hombres, pero son puestos a favor precisamente de los hombres para acercarlos o para ministrar delante de Dios. Y Jesús, cuando traspasó los cielos, hermanos, lo hizo para convertirse en hombre. Y lo hizo precisamente porque Dios lo había llamado como un enviado, como un apóstol, pero también como sumo sacerdote. Eso lo recordamos en Hebreos 3:1. ¿Para qué están puestos los sumos sacerdotes? Dice, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿Tú sabes cuántas ofrendas tenían que ser presentadas por el pueblo de Israel en el año? Habían ofrendas, hermanos, habían holocaustos, habían ofrendas de paz, habían ofrendas por el pecado, por el hierro, habían ofrendas, hermanos, había un montón de ofrendas que tenían que ministrar ordenadamente, puesto que si no, tú no podías estar congraciado con Dios. Y dice Hebreos 5:2, y puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados. ¿Y sabes quiénes son los ignorantes o los extraviados? ¿Quiénes eran? Eras tú, hermano, era yo. Yo era el extraviado, yo era el ignorante, porque hubo un momento antes de Cristo que yo ignoraba la condenación, que yo ignoraba la condición en que yo estaba. Yo antes, hermanos, era ignorante de que Dios era un juez justo y de que la ira de Dios estaba sobre mí todos los días. Yo era ignorante de eso.
Y también era un extraviado porque tampoco me importaba el camino de Dios, tampoco me interesaba el camino de la santidad, no me interesaba Jesucristo, no me interesaba su iglesia, estaba perdido en mis delitos y pecados, tal como nosotros estuvimos o quizás hoy estás ahí. Primero, si eres ignorante, hermano, déjame decirte que ya no lo debes ser más, porque debes saber que hay una condenación. Y si estás extraviado, hermano, hoy puedes encontrar el camino en Cristo Jesús. Eso es lo que dice la Escritura. Porque Él puede obrar con benignidad para con los ignorantes y los extraviados, puesto que Él mismo estuvo sujeto a flaquezas, hablando de los sumos sacerdotes generales, pero también de Cristo. Y por esta causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados tanto de sí mismo como por el pueblo. La diferencia es que Jesús no tenía pecado. La diferencia es que Jesús no tenía que ofrecer esos pecados, pero sí podía ponerse en tu lugar para poder entregar esos sacrificios. Y todos esos sacrificios que se entregaban en el pueblo, hermanos, se resumían en uno solo: la muerte de Jesús en la cruz, donde Él dijo, consumado es. Todos los sacrificios, todas las ofrendas, en un perfecto sacrificio. Y esto hace Cristo. Es la habilitación como el sumo sacerdote, hermanos. Punto rápido, la verdad que era el primer punto, era el más intenso para nosotros, pero también es el cumplimiento del cargo como sumo sacerdote. Hebreos 5, del 4 al 11 nos dice: y nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. Hermanos, ninguna persona de su propio deseo podía ser llamado sumo sacerdote, ni Aarón lo fue. Y es más, Jesús fue sumo sacerdote, pero ni siquiera fue de la orden de Aarón. Tampoco Jesús venía de la tribu de Leví, Él venía de la tribu de Judá. Vamos a hablar más de eso en otra ocasión. De la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó en el que dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Jesús se hizo sumo sacerdote, o Dios le hizo sumo sacerdote, no para glorificarse y exaltarse a Él mismo, sino para exaltar al Padre que lo puso ahí. Y como también dice en otro pasaje, y como leímos al principio de la mañana en el Salmo 10, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Por qué tenía que ser por el orden de Melquisedec? Porque los que estaban por el orden de Aarón, los que estaban en el orden de Aarón morían. Vez tras vez, orden de Aarón, sumo sacerdote, moría. Pero el que estaba en la orden de Melquisedec era constituido, dice, una vez y para siempre. ¿Quién es Melquisedec? Lo veremos en un par de semanas más. Cuando lleguemos a Hebreos 7 entraremos en profundidad con ello. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oída a causa de su temor reverente. Hermanos, Jesús no solamente fue puesto como el Cordero, sino que también ese Cordero tenía un tremendo testimonio. Fíjate que dice la Escritura que Él fue puesto como expiación, pero habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, que podían haberle librado de la muerte, pero fueron oídos a causa del temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. No sé si entiendes eso. ¿Sabes quién es Jesús? Jesús es Dios. ¿Sabes quién es el Hijo? Es Dios. Pero dice la Escritura que Él aprendió a someterse y a obedecer. ¿Por qué? Por lo que padeció. Él padeciendo para obedecer y para glorificar y someterse a la palabra de Dios. Y nosotros pensamos que nosotros no tenemos que padecer nada ni sufrir nada porque yo quiero hacer lo que yo quiero hacer cuando lo quiero hacer y de la forma que quiero hacer, y Dios, glorifícate en eso porque yo te lo entregué y agradécelo. Al pastor Miguel Núñez decía una frase que me gustó mucho, que decía: cuando tú estás encerrado en todas aquellas cosas que están en tu mente para servir al Dios que está en tu mente, entonces no estás sirviendo al Dios de la Biblia, sino que estás sirviendo a un ídolo. Porque el que quiere servir al Dios de la Biblia sirve como siervo. Él no le pone las condiciones a Dios. Jesús es Dios. ¿Dónde están las condiciones que Jesús le puso a Dios? No, Señor, yo lo voy a hacer así, 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 porque esto es lo que quiero hacer, porque esto es lo que quiero hacer, porque esto es lo que quiero hacer. ¿Fue lo que Jesús hizo? No.
Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es un siervo, hermanos. Eso es un esclavo. No eres siervo si piensas hacer las cosas que tú quieres hacer, de la forma que quieres hacer, donde quieras hacerlo y cuando quieres hacerlo. Eso no es un siervo, eso es un consumidor. Si tú tienes una tarjeta de crédito con plata, tú puedes escoger cualquier restaurante, la forma que quieras atender, la comida que quieras, pero hermano, tú estás escogiendo un servicio. Eso no es un siervo, eso es un consumidor. Un esclavo de Jesucristo va a hacer las cosas a la forma de Dios, como Dios dice, como Dios establece y como Él lo ha establecido. ¿Quieres saber si eres un siervo o si eres un consumidor? Ahí tienes la diferencia. ¿Quieres servir a Dios de la forma que tú quieres o de la forma que Dios dijo que lo hicieras? Y piensa en esto, ni Jesús hizo lo que Él quiso hacer, sino todo lo que el Padre me dijo, eso es lo que yo he hecho. Siervos, consumidores, grandes diferencias. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le creyeron, dice el texto, ¿no? En Hebreos 5:9, fíjate el final, Hebreos 5:9, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le creyeron. ¿Dice el texto eso? ¿Qué dice el texto? ¿La salvación es por obediencia entonces? Hermano, necesitas entender esto. Y lo expuso una vez un hombre que estaba sufriendo persecución en el tiempo de Hitler, siendo un teólogo valiente, y él dijo, solamente el que cree, obedece. Y solamente el que obedece está realmente creyendo. Si tú dices creer pero no obedeces, hermano, te estás engañando a ti mismo. Si tú dices obedecer pero no crees, estás engañando a ti mismo. Dos cosas tienen que darse. Si tú crees, vas a obedecer. Y cuando tú obedezcas, vas a creer. Hermanos, eso es lo que necesitas saber en esta mañana. Siervos, consumidores. Entonces, ya para cerrar, como una aplicación final, primero, tenemos aliento para continuar con nuestro sumo sacerdote que está ahí velando por nosotros y sufriendo las cosas que nosotros sufrimos y teniendo esa misericordia por nosotros, porque Él vivió en su carne todas estas cosas que nosotros estamos viviendo. No es ajeno a tu sufrimiento. Dios no es ajeno a tu dolor. Dios no es ajeno a tu necesidad, porque Él ya estuvo ahí. Por lo tanto, aférrate a Él y aférrate tan fuerte, hermano, que no te suelte nadie nunca. Que no venga ninguna prueba tan fuerte o tentación tan fuerte que te haga dejar la fe o perder la fe. Mantente ahí porque Él es el sumo sacerdote. Ahora, debes entender que esto no tiene que ver con arminianismo, calvinismo, tiene que ver que si tu fe ha sido verdadera de parte de Dios, tú vas a permanecer. Si tu fe se acaba, se suelta, se va, se evidencia, se evapora, tú jamás has creído realmente delante de la presencia de Dios, sino que tú has tenido una fe que es vana. Y eso es otro punto. Segundo tema, Cristo puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados como nosotros lo éramos. Y si hoy día tú estás ignorante, hermano, necesitas saber que Dios es santo, Dios es juez justo y que tú estás en pecado. Necesitas saber, si no eres salvo en esta mañana, que Cristo ha pagado un precio y se ha puesto como el sumo sacerdote para pagar de una vez y para siempre todos tus pecados y que necesitas arrepentirte y creer en Él. Si eras ignorante hasta esta mañana de eso, hoy día ya no lo eres más. Y si estás extraviado, entonces el Señor te muestra el camino hacia Él. Puesto que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ya no tienes por qué estar más ignorante, ni tampoco extraviado. Finalmente, para cerrar, Cristo aprendió obediencia por lo que padeció. Y la pregunta es, ¿por qué Cristo tenía que aprender obediencia si Él era la obediencia en perfección? ¿Sabes por qué?
para enseñarnos a nosotros, para dejar testimonio para nosotros, para decirte que cuando tú te rebelas delante de Dios, cuando tú te endureces delante de Dios, ni Cristo lo hizo. Ni Cristo lo hizo. Cuidado, hermano, cuando te rebelas en tu corazón. Cuidado cuando te ofendes en tu mente en contra de las cosas de Dios, porque no es contra la iglesia, no es contra el pastor, no es contra los hermanos. Te estás confrontando contra el Dios mismo y su palabra. Cuidado. ¿Quieres ser osado? Sé osado para entrar al trono de la gracia en humillación, de rodillas, quebrantado, humillado. Pero no seas osado para ir a confrontar a Dios y decirle, ¿y quién eres tú? Cuidado, hermano. Cristo aprendió obediencia por lo que padeció. Aprendamos a obedecerle nosotros, puesto que si Él por su obediencia fue fuente de salvación, es también por obedecer a Él, a su palabra y en ponerla por obra que evidenciamos nuestra fe. Como decía y les comenté, Dietrich Bonhoeffer decía, solo el que cree obedece y solo el que obedece cree. Mi amado hermano, tienes aquí la tremenda bendición de hoy poder entrar al trono de la gracia de Dios en forma directa. ¿Cuánto costaba antes? Hoy día lo hicimos, antes de este mensaje. Tú fuiste con un hermano, doblaste tus rodillas y entraste directamente al trono de la gracia de Dios. Qué privilegio tenemos, qué bendición tenemos. Pero hermanos, no ceses tu fe, aférrate del Señor. Él está ahí por ti, pero también debes recordar que necesitas creer y obedecer al Señor, puesto que Él es Dios y no nosotros. Vamos a dar gracias al Señor. Señor, vamos delante de su presencia en esta hora dando gracias por este día. Gracias por este tiempo que nos permites evidenciar, Señor, qué gran sumo sacerdote tú eres. Gracias, Señor, porque fuiste tú el que entró al trono de la gracia de una vez y para siempre. Cuando yo no podía hacerlo, tú, Señor, lo has hecho por mí. Cuando yo no podía en mis debilidades y en mis flaquezas, tú lo hiciste porque cargaste esas debilidades. Cuando yo no podía ser entendido, tú me entendiste, Señor, porque tú viviste esas mismas cosas. Señor, gracias. Gracias porque eres nuestro Señor. Y ayúdanos también, Señor, a afirmarnos de la fe, de tu fe verdadera, para seguir creyendo y obedeciendo tu palabra. Pero a su vez también clamamos de que nos ayudes a ser siervos y no consumidores, Señor, para que podamos hacer todo lo que tú quieras conforme a lo que tú dices y no conforme a lo que nosotros creamos. Señor, ayúdanos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén.